En la ficha Programador, secciones Controles, encontramos los distintos controles que podemos agregar al documento. Es recomendable para trabajar con los formularios usar una plantilla o crear un documento nuevo. Si elegimos el último, de preferencia debemos crear una tabla para organizar la información, alinear el texto y campos del formulario, crear bordes al igual que cuadros. Recordemos que todo documento de formulario tiene dos partes bien diferenciadas y ambas son imprescindibles. Los textos fijos, que son los que no se pueden cambiar y darán información al usuario sobre el propósito de la información que se espera recoger. Y los controles que se insertarán en las celdas respectivas. En el formulario, el usuario sabrá que va a crear una ficha de personal y los textos, nombres y apellidos, dirección, sexo, entre otros campos, son los textos fijos. Para que el usuario tenga la posibilidad de agregar texto, podemos utilizar los controles de contenido de texto enriquecido y controles de contenido de texto sin formato. Para completar el texto del nombre, insertaremos un control de texto sin formato. Primero colocamos el cursor en el lugar donde deseamos colocar el control, haciendo clic a la celda respectiva. Luego nos dirigimos a la pestaña Programador y en el grupo Controles, hacer clic al comando Control de contenido de texto sin formato. Observamos que automáticamente se insertó. Este control se utiliza para insertar un campo de texto rellenable, para campos de texto sencillos como los de nombre, puesto, apellido, entre otros. Las opciones de formato para este son limitadas. En los campos de texto sin formato no podemos insertar una nueva línea. Por defecto, cada control tiene su propio texto de relleno. Para un sencillo control de texto, al hacer clic en el área sombreada donde indica haga clic o toque aquí para introducir el texto, podemos modificar el texto que se muestra en el control que aparece en esa zona gris y escribimos el texto que deseamos, es decir, el texto personalizado. Por ejemplo, ingresar su nombre y apellido. Podemos personalizar el texto. Luego que hemos insertado el control, debemos configurar sus propiedades. Para esto nos posicionamos sobre el control y luego nos dirigimos al grupo Controles y hacemos clic al botón o comando Propiedades. Después de esta acción, se abre el siguiente cuadro de diálogo del control de contenido. Cada control tiene un conjunto estándar de opciones, con opciones personalizadas, donde podremos cambiar el color, el estilo del texto y especificar si es o no el control puede ser modificado o eliminado. En este completamos los campos que deseamos. Por ejemplo, en el campo título, que mostrará el título del control insertado, podremos ingresar el texto que deseamos como título. Por ejemplo, datos. Podremos colocar también en la etiqueta si deseamos un nombre o lo podemos dejar sin ingresar nada y va a tomar el mismo nombre del título si es que no escribimos. Si habilitamos la casilla de verificación usar estilo para dar formato al texto en el control vacío, tenemos la opción de configurar y aplicar un estilo de la lista de los predefinidos que trabaja Word o de crear un nuevo estilo haciendo clic al botón Nuevo estilo. Si deseamos que el control de contenido desaparezca cuando alguien escriba otro contenido que reemplaza las instrucciones, debemos habilitar la opción Quitar el control de contenido cuando se modifique el contenido. Podremos configurar todas estas opciones según nuestra necesidad. Este tipo de control también tiene una área de propiedades del texto sin formato, que nos va a permitir retornos de carro, es decir, varios párrafos. Y en este caso, si deseamos, podemos habilitarlo para poder escribir en varias líneas. Luego, clic al botón Aceptar para guardar la configuración. Ahora podremos ingresar
la información en el control deseado. Podemos ver que ya tiene el título y si presionamos el botón modo de diseño, podremos apreciar las etiquetas que han tomado el mismo nombre del título. Luego, también tenemos la opción de insertar el otro tipo de control que también es del tipo texto, que es el de texto enriquecido. Vamos a colocar el cursor en la siguiente celda de dirección para poder insertar este tipo de control. Este control se utiliza para campos de textos en los que hay que dar formato al texto, por ejemplo, aplicarle negrita o cursiva, o si tenemos que incluir también varios párrafos. Para insertar este control seguimos los mismos pasos que se explicaron anteriormente. Colocar el cursor en el lugar correspondiente, luego dirigirnos al grupo Controles y hacer clic al botón Control de contenido de texto enriquecido. Cuando activamos el modo diseño, que en este caso ya está activado, podremos ver los marcadores de posición que aparecen a la izquierda y a la derecha de los controles que hemos añadido al documento. Si deseamos, podemos configurar las propiedades de este control igual como realizamos con el control anterior. Simplemente hacemos clic sobre el control y luego clic a propiedades. Se abre el mismo cuadro de diálogo con algunas opciones diferentes, pero la mayoría son similares. Y podemos indicar un título, aplicar un color o estilo, bloquear la edición del contenido o del control mismo y personalizar el elemento. Es importante bloquear el control para que quien rellene el formulario no elimine una pregunta o control por accidente. Colocaremos el título, dirección, color, aplicaremos un color y luego clic al botón aceptar para guardar la configuración. En la próxima lección continuaremos explicando los otros controles de formularios.